Vamos a resolver el siguiente ejercicio. La valla pesa 100 kilopondios. Por su extremo superior está amarrada a una cuerda vertical. Por su parte inferior está articulada al piso. ¿Cuánto vale la tensión del cable? Indica. Ya, lo que haremos será colocar las fuerzas que actúan en este sistema. Muy bien. Vamos a colocar entonces el peso de la valla. Recuerden que el peso va siempre dirigido hacia abajo. Vamos a colocar entonces el vector peso de esa forma. Y voy a colocar vector peso. Muy bien. La distancia de separación desde el punto de articulación al peso, ¿cuánto será? No me indica el valor de la longitud de la valla. Sin embargo, solamente sabemos de que el peso se encuentra en la mitad de la valla. Muy bien. Entonces vamos a colocarle solamente L dividido entre 2, porque no sabemos el valor. Muy bien, vamos a colocarle entonces así. L dividido entre 2 será el valor de la distancia. Muy bien. L dividido entre 2. Sobre la cuerda actúa una tensión. Sobre esta cuerda actúa una tensión hacia arriba. Recuerden que las cuerdas jalan, no pueden empujar, ¿no? Entonces tengo aquí mi tensión. Se llama tensión. Muy bien. Ahora, la longitud de la distancia, como habíamos mencionado, no la sabemos, pero como hemos colocado L dividido entre 2, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir que la longitud será entonces ¿cuánto? Si la distancia del punto de articulación al peso del bloque es L dividido entre 2, ¿cuánto será la longitud? Entonces la longitud será igual a L. Muy bien. Vamos a colocar entonces L. Porque no conocemos el valor. Muy bien. Por eso vamos a llamarlo L directamente. Creo que lo voy a tener que hacer hacia arriba esto. Muy bien. Vamos a colocarle L entonces. Ahí está. La longitud L. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, observo que se trata aquí de un plano inclinado. La barra forma un ángulo con el eje X, ¿no? Forma un ángulo de 23. Voy a trazar las líneas segmentadas. Voy a trazar las líneas segmentadas para poder ver en dónde se va a encontrar ese ángulo de 23 grados. Muy bien. Voy a colocar entonces aquí como si fuera mi eje Y. Y el eje X, recuerden que siempre está en la superficie. Muy bien, voy a colocar de esa forma. Eje X. Eje Y y eje X. Muy bien, ahora puedo observar de que el peso del bloque forma un ángulo de inclinación. Entonces, este ángulo de 23 se va a representar ahí, en ese pequeño espacio que existe entre el vector y el eje Y. Muy bien, colocaré entonces ahí, en ese espacio, 23 grados. Listo. Esta longitud en L creo que está estorbando, ¿no? Vamos a suprimirlo y vamos a colocar entonces longitud L. Ahí voy a colocar para que sepamos que la longitud es L. Listo.
Ahora, como podemos ver, el vector peso del bloque B tiene un ángulo de inclinación. Entonces se debe descomponer en dos. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Entonces colocamos en el eje Y. Se va a llamar peso del bloque en Y. Peso del bloque en Y. Y en el eje X sabemos que va a ser peso del bloque en X. En X. Vamos a colocar otro vector en X. De esta forma. Este vector se llama peso de B en X. Listo. Muy bien. Ahora observo aquí que la tensión también forma un ángulo, ¿no? También forma un ángulo. Entonces, este vector de la tensión también se va a descomponer. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Vamos a comenzar a descomponer entonces. Porque observamos de que no está recto, ¿no? Entonces aquí voy a colocar uno en el eje Y. Ahora sí va a estar en el eje Y. Muy bien. Uno en el eje Y llamado tensión en Y. Y otro en el eje X, llamado tensión en X. Ahí está. Voy a colocarlo ahí. Incluso creo que está muy grande eso. Más pequeñito nomás está. Listo, ahí. Uno en el eje X, otro en el eje Y. En el eje X se va a llamar tensión en X. Listo. Trazamos las líneas paralelas de forma segmentada. En ambos voy a trazarlo. Pueden ver, ya he colocado las líneas segmentadas, ¿no? La paralela he trazado aquí arriba, la paralela aquí. Y lo mismo he hecho con el vector peso B. Paralelas en línea segmentada. Y ahora, como este ángulo es de 23, el plano inclinado es de 23, el ángulo que representa entre la tensión y el eje Y también es de 23 grados. Muy bien, eso es muy importante. Si aquí el plano inclinado fuera de 30 grados, entonces aquí fuera 30 grados, 30 grados. Si fuera 45, entonces 45, 45 y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, lo que haremos será la sumatoria de los momentos igual a 0. Observemos cuáles son las fuerzas que van a actuar, que van a interactuar. Tengo el punto de aplicación. El peso del bloque es una de las fuerzas, pero la que se encuentra en el eje Y, ¿no? Ya está descompuesta. Entonces vamos a tomar la del peso del bloque en Y. No vamos a tomar en cuenta la del X porque podemos observar que en este sentido no existe rotamiento. No va a existir rotación, ¿no? Entonces, con este vector sí vamos a proceder a rotar. Lo mismo pasa con el vector de la tensión, mi punto de aplicación, y con la tensión en X no vamos a tener la dirección de la rotación. Sin embargo, con la tensión en Y sí tendremos la dirección de la rotación. Muy bien, con esta aclaración vamos a proceder a colocar la ecuación. Entonces vamos a armar nuestra ecuación. Tengo entonces el peso del bloque
del BY. ¿Qué signo tendrá? Mi punto de aplicación y esto gira. Gira en contra o a favor. Gira a favor, entonces será negativo. Por la distancia de separación del bloque, del peso del bloque al punto, que sería por L dividido entre 2. Dividido entre 2. Listo. Pasamos. La otra fuerza es la tensión en Y. Tensión en Y por la distancia de separación que existe del punto de aplicación a tensión en Y es L. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿a qué va a ser igual peso en B en Y y tensión en Y? Para esto es importante colocar las funciones trigonométricas, ¿no? Utilizar las funciones trigonométricas. Entonces, trabajando aquí, podré decir, en Y tengo el peso BY, tengo el cateto adyacente, el ángulo y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica le corresponde? Le corresponde la función coseno. Ahí está. Despejamos y tendré el valor de peso BY. Lo mismo haremos en tensión en Y. Cateto adyacente, ángulo, hipotenusa. Ahí está, despejo. Ahora sí voy a proceder a reemplazar los valores aquí. Tendré entonces menos peso en Y, coseno de 23. Coseno de 23 por peso en B por la longitud dividido entre 2. Más, aquí ¿cómo era? Más era, ¿no? Más era, ¿no? La tensión en Y viene en este sentido, en contra de las agujas del reloj, entonces más. Más tensión en Y, coseno, tensión por 1. Más tensión por coseno de 23 también por la distancia L. Listo. Vamos a continuar todo esto al otro miembro con signo cambiado. Muy bien. Y quedará tensión por coseno de 23 por L igual coseno de 23 por peso del bloque B por L dividido entre 2. Vamos a despejar T. Vemos que coseno de 23 por L irá a dividir, ¿no? Irá a hacer compañía de 2 para poder dividir de esta forma. Ahora vamos a proceder a reemplazar los valores. Reemplazando vamos a tener coseno de 23 por 100 kp, el peso de bloque, por L dividido entre coseno de 23 por L dividido entre 2. Aquí L y L se va a simplificar. Coseno de 23 con coseno de 23 y va a quedar 100 dividido entre 2. Y la tensión será de 50 kp. Muy bien. Ese será el resultado.